En el corazón de África, un conflicto épico se gestaba entre dos mundos, el del Imperio Británico y el formidable Reino Zulú. La Guerra Anglo-Zulú, que estalló en 1879, no solo fue una batalla por el control territorial, sino un choque de culturas y estrategias que marcaría un antes y un después en la historia. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Acompáñanos a explorar las intrigas, las alianzas y las heroicas gestas de un enfrentamiento que resonaría a lo largo de los siglos. Imagina un vasto territorio en el sur de África, donde las tierras fértiles y las vastas llanuras son el hogar de poderosos reinos. En el siglo XIX, el reino zulú se había consolidado como una de las fuerzas más temidas y respetadas de la región, liderado por el rey Cetshwayo. Pero, al mismo tiempo, una ambición creciente del Imperio Británico comenzaba a hacer tambalear la paz en esta parte del continente. ¿Qué llevó a esta colisión inevitable? Durante décadas, los británicos habían estado expandiendo su influencia en Sudáfrica, aprovechando los conflictos locales y estableciendo colonias. El descubrimiento de oro y diamantes en el país había intensificado su interés, y el control de las rutas comerciales se había vuelto crucial. Esto no pasó desapercibido para los zulúes, que, bajo el liderazgo de Cetshwayo, habían logrado unificar a varias tribus y fortalecer su ejército, convirtiéndose en un bastión de resistencia frente a la creciente presión colonial. En 1877, la situación se tornó aún más tensa cuando los británicos, bajo el mando del gobernador de la Colonia del Cabo, Sir Henry Bartle Frere, decidieron actuar. Frere tenía un plan ambicioso, deseaba someter al reino zulú y anexionarlo a la colonia británica. Sin embargo, para lograrlo, necesitaba una excusa. La política británica se basaba en la idea de la civilización y la protección de los pueblos indígenas, pero en el fondo, era una estrategia de dominación. Las tensiones aumentaron cuando Frere presentó un ultimátum a Cetshwayo, exigiendo la desmovilización de su ejército y el desmantelamiento de sus fortificaciones. Consciente de que esto significaba la entrega de su soberanía, Cetshwayo se negó. En este punto, la guerra se volvió inevitable, y ambos lados comenzaron a prepararse para lo que pronto se convertiría en un enfrentamiento histórico. Las circunstancias estaban listas para un choque que no solo definiría el destino del reino zulú, sino que también marcaría un capítulo crucial en la historia del colonialismo en África. La guerra anglo-zulú estaba a punto de estallar, y las sombras de la batalla ya se perfilaban en el horizonte. En el corazón de Sudáfrica, un poderoso reino emergió como una fuerza formidable, el reino zulú. Pero, ¿qué lo hacía tan temido y respetado? La respuesta radica en su organización militar, su estructura social y la astucia de su liderazgo. Bajo el reinado de Shake, quien ascendió al trono en 1810, los zulúes transformaron sus tácticas de guerra. Shake es recordado no solo por su ferocidad, sino también por su capacidad para innovar en el campo de batalla. Introdujo el uso de la famosa Iqlba, una lanza de corto alcance que permitía a sus guerreros luchar de manera más cercana y personal. Este armamento, combinada con una feroz disciplina militar, convirtió al ejército zulú en una de las fuerzas más efectivas de la época. La estructura social zulú era igualmente impresionante. La sociedad estaba organizada en clanes y tribus, cada uno leal al rey y al sistema de mando. Este sentido de unidad y pertenencia se tradujo en un ejército cohesionado, donde cada guerrero no solo luchaba por su rey, sino por su familia y su comunidad. La lealtad hacia el rey Cetshwayo era palpable, y su figura simbolizaba la resistencia zulú ante las amenazas externas. El reino también contaba con un sistema de inteligencia que le permitía anticipar los movimientos de sus enemigos. Los mensajeros y espías se movían rápidamente a través del territorio, recogiendo información vital que mantenía a los zulúes un paso adelante. Esta red de comunicación no solo fortaleció la defensa del reino, sino que también permitió a los zulúes realizar ataques sorpresivos. La cohesión entre los zulúes no solo se reflejaba en su ejército, sino también en su cultura. Las ceremonias y rituales, que celebraban la valentía y la unidad, fortalecían el espíritu de lucha y la determinación de su pueblo. Cada victoria en el campo de batalla alimentaba su deseo de preservación y autonomía frente al colonialismo. Sin embargo, a medida que el Imperio Británico comenzaba a poner sus ojos en el reino zulú, la combinación de poder militar, organización social y cultura guerrera se enfrentaba a un desafío sin precedentes. La historia de los zulúes no era solo una crónica de guerras y conquistas, sino una lucha por la identidad y la supervivencia que estaba a punto de ser puesta a prueba en un conflicto devastador. La atmósfera se cargaba de tensión, y el futuro del reino pendía de un hilo.
En el siglo XIX, Sudáfrica se convirtió en un tablero de ajedrez donde las potencias coloniales buscaban expandir su dominio. Pero, ¿qué llevó a las ambiciones británicas a chocar con el formidable reino zulú? La respuesta se encuentra en la búsqueda de recursos, rutas comerciales y el ansia de poder. Los británicos habían llegado a las costas de Sudáfrica a finales del siglo XVIII, establecidos inicialmente en el Cabo de Buena Esperanza. Desde entonces, su influencia se había expandido, impulsada por la necesidad de controlar las rutas marítimas hacia la India y el Lejano Oriente. La ubicación estratégica de Sudáfrica la convirtió en un punto crucial para el comercio internacional, y los británicos se dieron cuenta rápidamente de que dominar esta región era esencial para mantener sus intereses comerciales. Con el descubrimiento de oro y diamantes en la década de 1850, la codicia británica creció aún más. Estas riquezas no solo prometían un auge económico, sino que también atraían a colonos y aventureros ansiosos por hacerse ricos. Sin embargo, la presencia de estos nuevos colonos generó tensiones con los pueblos indígenas, que veían amenazadas sus tierras y su forma de vida. Además, la política británica en la región estaba guiada por una mezcla de superioridad cultural y paternalismo. Los colonizadores creían que era su deber civilizar a los pueblos africanos, y esta ideología se convirtió en una justificación para la expansión territorial. El gobernador de la Colonia del Cabo, Sir Henry Bartle Frere, fue un ferviente defensor de esta narrativa. Frere veía al reino zulú como un obstáculo en su camino hacia la dominación total de la región, y estaba decidido a eliminar cualquier resistencia. El conflicto no solo se trataba de tierras y recursos, también era una cuestión de poder político. Los británicos deseaban establecer un control firme sobre todas las regiones que rodeaban sus colonias, y el reino zulú representaba una amenaza a esa ambición. Con una población guerrera bien organizada y un liderazgo fuerte, los zulúes eran un rival formidable que no podía ser ignorado. Así, mientras los británicos trazaban sus planes y estrategias, el reino zulú se preparaba para lo que se avecinaba. La lucha por el control de Sudáfrica estaba a punto de intensificarse, y el destino de ambos pueblos se entrelazaba en un conflicto que cambiaría el curso de la historia. La tensión aumentaba, y cada movimiento en este tablero de ajedrez colonial podría desencadenar una guerra que resonaría a lo largo de los siglos. La tensión en Sudáfrica alcanzaba su punto álgido, y el aire estaba impregnado de anticipación. En 1879, lo que había comenzado como un tira y afloja político se transformó en un enfrentamiento armado que cambiaría el destino de un continente. Pero, ¿qué fue lo que encendió la chispa de la guerra anglo-zulú? Todo comenzó con un ultimátum presentado por los británicos al rey zulú, Cetshwayo. El gobernador de la Colonia del Cabo, Sir Henry Bartle Frere, exigió la desmovilización del ejército zulú y el desmantelamiento de sus fortificaciones. Frere sabía que este ultimátum era inaceptable para un rey que había consolidado su poder y la independencia de su pueblo. La respuesta de Cetshwayo fue clara: la soberanía de su reino no estaba en negociación. A medida que los días pasaban y las tensiones aumentaban, los zulúes comenzaron a prepararse para lo inevitable. Su ejército, conocido por su valentía y disciplina, se organizó para enfrentar la amenaza británica. Mientras tanto, los británicos, seguros de su superioridad tecnológica y militar, comenzaron a movilizar tropas hacia la frontera zulú. El 22 de enero, un día que quedaría grabado en la memoria colectiva, marcó el inicio de la guerra. Las fuerzas británicas, compuestas en su mayoría por soldados experimentados, se dirigieron hacia Isandlwana, una colina estratégica que ofrecía una ventaja táctica. Sin embargo, lo que los británicos no sabían era que el ejército zulú, bajo el mando de sus valientes guerreros, estaba preparado para lanzar un ataque que cambiaría el curso de la guerra. En un giro de eventos inesperado, el ejército zulú, compuesto por alrededor de 20.000 guerreros, se lanzó a la ofensiva. Utilizando técnicas de guerra que habían sido perfeccionadas a lo largo de los años, los zulúes rodearon a las fuerzas británicas, desatando una feroz batalla. La superioridad numérica, junto con su conocimiento del terreno, les permitió tomar la delantera en el campo de batalla. La batalla de Isandlwana se convirtió en un enfrentamiento épico, donde el coraje y la estrategia se enfrentaron a la tecnología y la disciplina militar. En cuestión de horas, lo que comenzó como una expedición británica segura se transformó en un desastre. Las fuerzas zulúes, impulsadas por la determinación de proteger su hogar, lograron una victoria sorprendente que resonaría en ambas naciones. Este inicio de la guerra no solo marcó un capítulo crucial en la historia zulú, sino que también desató una serie de eventos que llevarían a una lucha aún más intensa y dramática.
La contienda, que había comenzado con un ultimátum y una movilización militar, se convertiría en un enfrentamiento por la supervivencia y la identidad de un pueblo. La guerra anglo-zulú acababa de comenzar, y el eco de los combates aún resonaba en el aire. El 22 de enero de 1879, un día que parecía común, se convertiría en uno de los más significativos de la historia militar. En la colina de Isandlwana, el sol brillaba intensamente, pero la calma previó una tormenta inminente. Las fuerzas británicas, confiadas en su superioridad, se preparaban para lo que creían que sería una victoria rápida sobre el reino zulú. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Los británicos, bajo el mando del coronel Henry Pulleine, eran aproximadamente 1500 hombres bien armados. Contaban con rifles de repetición y artillería, y su formación estaba diseñada para la guerra convencional. Por otro lado, el ejército zulú, liderado por el general Dabulamanzi, contaba con alrededor de 20.000 guerreros, armados principalmente con lanzas y escudos, pero unidos por un fervor patriótico y una estrategia ingeniosa. A medida que avanzaba el día, la tensión crecía. Los zulúes, que habían estado observando y esperando el momento oportuno, se movieron con rapidez y sigilo. Utilizando su conocimiento del terreno, rodearon la posición británica, tomando por sorpresa a sus enemigos. La batalla comenzó de manera explosiva, los zulúes cargaron hacia adelante, formando un frente imponente que rápidamente disminuyó la confianza británica. Los británicos intentaron establecer una línea de defensa, pero la velocidad y el número de los atacantes fueron abrumadores. Mientras los zulúes avanzaban, su estrategia de ataque envolvente comenzó a dar frutos. Las formaciones británicas, que dependían de la disciplina y la posición, se vieron rápidamente desbordadas. La confusión se apoderó del campo de batalla, los disparos resonaban, pero los zulúes, con su feroz determinación, seguían avanzando. En cuestión de horas, lo que había sido un despliegue militar británico seguro se convirtió en un caos total. Con cada carga zulú, las filas británicas se rompían, y la moral comenzaba a desmoronarse. En un giro impactante de los eventos, el coronel Pulleine fue herido, lo que dejó a las tropas británicas sin un liderazgo claro en un momento crítico. El enfrentamiento en Isandlwana culminó en una derrota devastadora para los británicos. Se estima que más de 1000 hombres perdieron la vida, mientras que las fuerzas zulúes, aunque sufrieron bajas significativas, lograron una victoria trascendental. Esta batalla no solo demostró la capacidad táctica y la valentía de los zulúes, sino que también sorprendió al mundo, desafiando las expectativas sobre el dominio colonial británico. Mientras el sol se ponía en el horizonte, el campo de batalla de Isandlwana se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha. Aquellos momentos de valor y sacrificio resonarían en la historia, marcando el inicio de una guerra que continuaría definiendo el destino de ambos pueblos. La batalla había terminado, pero las repercusiones de este enfrentamiento apenas comenzaban a desatarse en el vasto escenario del colonialismo en África. La derrota en Isandlwana todavía resonaba en la mente de los británicos, pero en el pequeño puesto de avanzada conocido como Rorke's Drift, una nueva historia de valentía estaba a punto de escribirse. El 23 de enero de 1879, mientras la noticia de la caída de Isandlwana se propagaba, un grupo de soldados británicos se preparaba para enfrentarse a un desafío monumental que cambiaría el curso de la guerra anglo-zulú. En Rorke's Drift, un destacamento de unos 130 soldados, en su mayoría del regimiento de Gales del Sur, se encontraba en una posición precaria. La noticia de la victoria zulú había llegado como un rayo, y con ella, la certeza de que el siguiente objetivo de los guerreros zulúes sería este pequeño fuerte. Pero en lugar de huir, los hombres decidieron resistir. ¿Qué motivó a estos soldados a quedarse y luchar contra un ejército que los superaba en número? Bajo el mando del teniente John Chard y el teniente Gonville Bromeat, los soldados británicos comenzaron a fortificar la posición. Usando sacos de arena, barricas y cualquier material disponible, transformaron el pequeño puesto en una fortaleza improvisada. La determinación y el coraje de estos hombres se elevaron, y aunque sabían que estaban ante una batalla desigual, la resistencia se convirtió en su única opción. Cuando el sol se puso, los zulúes, que contaban con unos 4000 guerreros, comenzaron a rodear Rorke's Drift. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras los británicos se preparaban para lo que parecía un asalto inminente. Con el rugido de la guerra en el aire, los zulúes lanzaron su ataque. Lo que siguió fue una lucha feroz, donde cada metro ganado o perdido se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Los británicos, armados con rifles Martini Henry, respondieron con una precisión devastadora.
A pesar de estar superados en número, su entrenamiento y la disciplina militar les permitieron mantener una defensa efectiva. Las balas volaban, y la lucha se libró tanto dentro como fuera de las murallas improvisadas. La valentía de los soldados se puso a prueba en cada carga zulú, mientras los zulúes, impulsados por su deseo de venganza, se lanzaban contra las barricadas. La batalla fue una verdadera prueba de resistencia. A medida que pasaban las horas, los hombres de Rorke's Drift lucharon con una determinación asombrosa, infligiendo bajas significativas a los zulúes. A pesar de la ferocidad de los ataques y la presión constante, el espíritu de los defensores nunca flaqueó. Cada soldado sabía que, si caían, el sacrificio no sería en vano, pues estaban defendiendo no solo su vida, sino también la honorabilidad de su regimiento y su patria. Después de una larga y agotadora noche de combate, el amanecer trajo consigo el silencio. Los zulúes, que habían sufrido pérdidas devastadoras, se retiraron, dejando a los defensores de Rorke's Drift con una victoria inesperada. De los 130 hombres que defendieron el puesto, muchos fueron condecorados por su valentía, y esta batalla se convirtió en un símbolo de resistencia en la historia militar británica. Mientras la pólvora se disipaba y los ecos de la batalla se desvanecían, la victoria en Rorke's Drift no solo reafirmó la determinación británica, sino que también mostró que la guerra anglo-zulú estaba lejos de terminar. La lucha continuaría, y el destino de ambos pueblos seguiría entrelazándose en un conflicto que desafiaba las expectativas de todos. En el corazón de la guerra anglo-zulú, donde el destino de dos pueblos se entrelazaba, las estrategias y tácticas de ambos lados se convirtieron en factores decisivos en el campo de batalla. Pero, ¿qué métodos utilizaron estos guerreros para enfrentarse en un conflicto que resonaría a lo largo de la historia? Por un lado, los británicos, con su vasta experiencia militar y tecnología superior, contaban con un enfoque disciplinado y estructurado. Equipados con rifles de repetición Martini Henry, estos soldados podían disparar con precisión a largas distancias, una ventaja significativa en el combate. La formación en línea era su sello distintivo, los soldados se alineaban en filas, disparando en turnos para maximizar el daño. Esta táctica les permitía aprovechar su superioridad armamentista y mantener un fuego constante sobre el enemigo. Además, los británicos se basaban en la artillería para debilitar las posiciones enemigas antes de un asalto. La planificación meticulosa y la logística eran esenciales en su estrategia, cada batalla era cuidadosamente organizada, y las líneas de suministro eran cruciales para mantener a las tropas bien abastecidas. Sin embargo, esta confianza en la tecnología y la disciplina también se convirtió en su debilidad. La falta de flexibilidad en sus tácticas los llevó a subestimar al enemigo y a no adaptarse a las circunstancias cambiantes en el campo de batalla. Por otro lado, los zulúes, liderados por su astuto comandante Cetshwayo, adoptaron un enfoque diferente basado en la movilidad y la sorpresa. Su fuerza no residía en la tecnología, sino en la cohesión y la determinación de sus guerreros. Con una estructura tribal que fomentaba la lealtad y el espíritu de lucha, los zulúes eran expertos en tácticas de guerra guerrillera. Utilizaban el terreno a su favor, atacando desde posiciones ocultas y envolviendo a sus enemigos con movimientos rápidos y estratégicos. Una de las tácticas más efectivas de los zulúes era el ornito, una formación de ataque en la que un grupo de guerreros se dividía en dos flancos, rodeando al enemigo y atacando desde múltiples direcciones. Esta técnica, junto con su capacidad para moverse rápidamente y mantener la moral alta, les daba la ventaja en el combate cercano. La valentía y la destreza de los guerreros zulúes eran legendarias, y su conocimiento del terreno les permitía llevar a cabo emboscadas que sorprendían a los británicos. Además, la comunicación y la inteligencia fueron factores clave en el éxito zulú. La red de mensajeros y exploradores se aseguraba de que la información fluyera rápidamente, permitiendo que el ejército zulú se adaptara a las condiciones cambiantes de la batalla. Esta capacidad de reacción rápida les otorgaba una ventaja sobre un enemigo que a menudo se encontraba rígido en sus tácticas. A medida que la guerra avanzaba, estas estrategias y tácticas se pusieron a prueba en una serie de batallas intensas. La superioridad tecnológica de los británicos se enfrentaba a la astucia y la adaptabilidad de los zulúes, creando un conflicto feroz y lleno de intriga. Cada enfrentamiento no solo era una lucha por la victoria, sino una batalla de ingenio que definiría el futuro de ambos pueblos en el vasto escenario de la historia. Las decisiones tomadas en el calor del combate tendrían repercusiones duraderas, y la guerra anglo-zulú estaba lejos de haber terminado. Tras las victorias y derrotas en los primeros enfrentamientos de la guerra anglo-zulú, el panorama cambió drásticamente.
El avance británico comenzó a tomar forma, y la campaña Zulú se convirtió en una lucha por la supervivencia y la resistencia. Pero, ¿qué llevó a los británicos a redoblar sus esfuerzos y cómo respondieron los zulúes ante esta nueva amenaza? Después de la sorprendente derrota en Isandlwana y la heroica resistencia en Rorke's Drift, los británicos decidieron que era hora de tomar medidas decisivas. La administración colonial, avergonzada por las pérdidas, envió refuerzos adicionales y recursos para asegurar el control sobre la región. Bajo el mando del general Lord Chelmsford, las fuerzas británicas se prepararon para una campaña más agresiva, con el objetivo de desmantelar la resistencia zulú de una vez por todas. El plan británico se basaba en una estrategia de avance sistemático. Con la artillería pesada y un número significativo de tropas, los británicos comenzaron a moverse hacia el corazón del reino zulú, avanzando a través de su territorio con la intención de desmantelar las fuerzas de Cetshwayo. La confianza en su superioridad tecnológica y en el espíritu de la disciplina militar era palpable, pero en el fondo, había una sensación de que la guerra aún tenía sorpresas reservadas. Mientras tanto, los zulúes, que habían sufrido pérdidas significativas, no se dejaron amedrentar. Con un liderazgo fuerte y una estrategia de defensa bien planificada, Cetshwayo organizó su ejército para responder al avance británico. A medida que las tropas británicas se acercaban, los zulúes se prepararon para aplicar tácticas de guerrilla. La movilidad y la capacidad de adaptación se convirtieron en sus mejores aliados, y su conocimiento del terreno les permitió establecer emboscadas y ataques sorpresivos. El ejército zulú, aunque superado en número, se movía con rapidez y determinación. Utilizando el terreno montañoso y los valles, los guerreros zulúes lanzaron ataques relámpago contra las líneas británicas. Estas tácticas de desgaste no solo buscaban causar bajas, sino también desmoralizar a las tropas británicas, que comenzaron a experimentar la presión de un enemigo decidido a luchar por su hogar. La campaña se intensificó a medida que ambos lados se enfrentaban en una serie de enfrentamientos. Los británicos, aunque con tecnología superior, se vieron obligados a adaptarse a un enemigo que no se comportaba como los adversarios convencionales que habían enfrentado en otras colonias. Por su parte, los zulúes, motivados por la necesidad de proteger su tierra y su forma de vida, luchaban con una ferocidad que sorprendía a los británicos. Con cada batalla, la tensión aumentaba. La guerra anglo-zulú se convirtió en un conflicto no solo por la victoria territorial, sino también por la identidad y la supervivencia de un pueblo. Mientras los británicos buscaban consolidar su control, los zulúes luchaban con la esperanza de preservar su independencia. Las decisiones estratégicas y las tácticas empleadas en este avance se convertirían en momentos clave que definirían el rumbo de la guerra, dejando una huella imborrable en la historia de ambos pueblos. El conflicto entre los británicos y los zulúes estaba lejos de resolverse, y la tensión en Sudáfrica alcanzaba un nuevo clímax. En el mes de marzo de 1879, la batalla de Kambula se preparaba para ser un enfrentamiento decisivo que podría cambiar el rumbo de la guerra. Pero, ¿qué fuerzas estaban en juego y cómo se desarrollaría este choque monumental? Las tropas británicas, bajo el mando del teniente general Lord Chelmsford, habían sufrido reveses significativos, pero no estaban dispuestas a rendirse. Tras la victoria en Rorke's Drift, los británicos habían reorganizado sus fuerzas y buscaban recuperar el control de la situación. En Kambula, un pequeño fuerte que servía de base para las operaciones británicas, se encontraban unos 1000 hombres, principalmente del regimiento de Gales del Sur y otros regimientos coloniales. Mientras tanto, el ejército zulú, liderado por el general Nsingwayo, estaba decidido a aprovechar la oportunidad. Después de haber infligido derrotas a los británicos, la moral zulú estaba alta, y su estrategia se basaba en la velocidad y la sorpresa. Con un ejército de alrededor de 10.000 guerreros, los zulúes planearon un asalto que prometía ser feroz y decisivo. Cuando el 28 de marzo llegó, los zulúes lanzaron su ataque. La formación de los guerreros era impresionante, avanzaban en grandes grupos, utilizando su famoso hornito para rodear a los británicos. Sin embargo, los defensores de Kambula estaban mejor preparados. Con una posición fortificada y la experiencia adquirida en batallas anteriores, los británicos se mantuvieron firmes, dispuestos a defender su posición a toda costa. El sonido de los disparos resonaba en el aire mientras los zulúes cargaban con valentía. A pesar de su inferioridad tecnológica, la determinación de los guerreros zulúes era palpable. Sin embargo, los británicos, armados con rifles de repetición, comenzaron a infligir bajas significativas. La precisión y el entrenamiento de las tropas británicas comenzaron a hacer mella en las filas zulúes, y la batalla se convirtió en un espectáculo de coraje y sufrimiento.
A medida que la lucha avanzaba, los británicos comenzaron a contraatacar. Aprovechando su posición defensiva, lanzaron fuego de artillería y disparos coordinados que desestabilizaron a los atacantes. La batalla se extendió durante varias horas, con un intercambio constante de disparos y cargas. A pesar de las pérdidas, los zulúes continuaron luchando, impulsados por la necesidad de defender su tierra y su pueblo. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, la marea de la batalla comenzó a cambiar. La resistencia británica, fortalecida por la cohesión y la experiencia, logró repeler los ataques zulúes. La determinación de los británicos se tradujo en un avance, con cada carga repelida, la confianza crecía y los zulúes comenzaron a sufrir bajas insostenibles. Finalmente, tras un día de lucha encarnizada, la batalla de Kambula se convirtió en una victoria decisiva para los británicos. Aunque ambos lados sufrieron pérdidas significativas, la capacidad de los británicos para mantener su posición y adaptarse a las tácticas zulúes les permitió consolidar su control en la región. Pero la guerra anglo-zulú aún no había terminado, y la lucha por la supervivencia y el dominio continuaba, creando un futuro incierto para ambos pueblos. La batalla de Kambula había sido un capítulo clave en este conflicto, y las repercusiones se sentirían en el aire mientras ambos bandos se preparaban para lo que vendría a continuación. La tensión en Sudáfrica había estado creciendo durante meses, y el desenlace de la guerra anglo-zulú se acercaba a su clímax. En el horizonte, la capital zulú de Ulandi se preparaba para convertirse en el escenario de un enfrentamiento decisivo que marcaría el destino de un pueblo. Pero, ¿cómo se llegó a este punto crítico y qué fuerzas estaban en juego? En julio de 1879, las tropas británicas, bajo el mando del general Lord Chelmsford, lanzaron su ofensiva final hacia Ulandi. Después de varias victorias, incluida la batalla de Kambula, los británicos estaban decididos a desmantelar el poder zulú de una vez por todas. La estrategia era clara: avanzar y aplastar la resistencia zulú en su propio corazón. El ejército británico, compuesto por cerca de 10.000 hombres, se acercó a la capital zulú, confiados en su superioridad en armamento y organización. Equipados con rifles de repetición y artillería, estaban preparados para un asalto que prometía ser brutal. Mientras tanto, los zulúes, liderados por el rey Cetshwayo, sabían que la batalla por Ulandi era una cuestión de vida o muerte. La caída de su capital significaría la derrota de su reino. Los zulúes, aunque superados en número y armamento, se prepararon para defender su hogar con valentía. Utilizando su conocimiento del terreno y su formación de ataque ornito, estaban decididos a luchar hasta el final. La moral de los guerreros zulúes era alta, impulsada por la necesidad de proteger su territorio y su cultura frente a la amenaza británica. Cuando el 28 de julio llegó, el asalto británico comenzó. Las tropas avanzaron sobre Ulandi, y el sonido de los cañones resonó en el aire. A medida que el fuego de artillería comenzaba a caer sobre la capital, los zulúes se lanzaron a la defensa. El suelo temblaba bajo los pies de los guerreros, y la lucha se desató con una ferocidad que sorprendió incluso a los británicos. Sin embargo, la organización y la tecnología británica comenzaron a inclinar la balanza. A medida que la batalla avanzaba, los zulúes, aunque valientes, se vieron superados por el fuego constante de los rifles británicos. La estrategia británica, que combinaba ataques coordinados y una línea de suministro bien establecida, comenzó a desbordar la resistencia zulú. Las bajas zulúes aumentaron rápidamente, y la presión se volvió insoportable. A medida que el sol se ponía sobre Ulandi, la batalla se tornó en un caos. Los zulúes, que habían luchado con valentía, comenzaron a retirarse, impotentes ante la fuerza abrumadora de los británicos. La caída de Ulandi fue inminente, y con ella, la esperanza de un reino zulú libre comenzó a desvanecerse. Finalmente, cuando la batalla llegó a su fin, el pueblo zulú fue testigo de la devastación de su capital. Ulandi, una vez un símbolo de resistencia y unidad, estaba en ruinas. La victoria británica no solo significaba la caída de una ciudad, sino también el colapso del poder zulú como lo conocían. La guerra anglo-zulú había llegado a su apogeo, y las repercusiones de este desenlace se sentirían en el corazón de Sudáfrica por generaciones. Las decisiones tomadas en esa batalla final definirían el futuro de ambos pueblos, mientras la historia comenzaba a escribir un nuevo capítulo en este conflicto épico. La guerra anglo-zulú había terminado, pero las repercusiones de este conflicto resonarían a lo largo de la historia. Con la caída de Ulandi y la captura del rey Cetshwayo, Sudáfrica se adentraba en un nuevo capítulo marcado por el colonialismo y la lucha por la identidad. Pero,
¿Cuáles fueron las verdaderas consecuencias de esta guerra para ambos lados? Para los británicos, la victoria significó una expansión territorial significativa. El reino zulú fue anexionado, y Sudáfrica se convirtió en un escenario aún más importante para el Imperio británico. La victoria reforzó la confianza británica en su capacidad para dominar y controlar territorios, aunque también abrió la puerta a nuevos conflictos con otros grupos indígenas que se sentían amenazados por la expansión colonial. La guerra anglo-zulú dejó claro que la resistencia no podía ser ignorada, y aunque los británicos habían triunfado, el costo de la guerra y las tensiones persistentes en la región serían un recordatorio constante de su fragilidad. En el lado zulú, las consecuencias fueron devastadoras. La derrota no solo significó la pérdida de su soberanía, sino también un golpe profundo a su identidad cultural. El reino zulú, que había sido una potencia formidable, ahora estaba bajo control británico, y su pueblo se enfrentaba a la desintegración de sus estructuras sociales y políticas. Cetshwayo fue exiliado y la autoridad zulú se fragmentó, lo que resultó en una lucha interna por el poder y la supervivencia. El impacto en la población zulú fue profundo. Miles de guerreros y civiles perdieron la vida durante la guerra, y las comunidades enteras fueron despojadas de sus tierras. Las políticas coloniales impuestas por los británicos llevaron a la expropiación de tierras y a la reestructuración de la economía zulú, lo que resultó en la marginación de su cultura y tradiciones. La resistencia zulú no se extinguió por completo, pero la guerra dejó una cicatriz profunda en el espíritu de su pueblo. A medida que los británicos se consolidaban en la región, también se intensificaron las tensiones con otros grupos indígenas, incluidos los Xhosa y los Basotho. La guerra anglo-zulú había demostrado que la resistencia podía ser feroz, y los británicos debían estar preparados para enfrentar nuevos levantamientos. La lucha por el control del territorio y los recursos continuaría moldeando la historia de Sudáfrica en las décadas siguientes. La guerra anglo-zulú no solo fue un conflicto militar, fue un punto de inflexión que redefiniría las relaciones entre colonizadores e indígenas. Tanto los británicos como los zulúes aprendieron lecciones valiosas, y aunque la victoria británica fue significativa, el costo de la guerra fue alto para ambos bandos. En el fondo, las secuelas de esta guerra resonarían a través de generaciones, influyendo en la identidad nacional, la política y las luchas por la autonomía en un continente que seguía cambiando y evolucionando. La historia de la guerra anglo-zulú era solo el comienzo de un relato mucho más amplio y complejo en el que las voces de los pueblos indígenas seguirían reclamando su lugar en la narrativa. La guerra anglo-zulú dejó una huella imborrable en la historia de Sudáfrica, un conflicto que no solo definió un periodo, sino que también estableció un legado que resonaría a lo largo de los años. Pero, ¿cómo se recuerda esta guerra y qué lecciones han perdurado en la memoria colectiva de ambos pueblos? Para los zulúes, la guerra se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la identidad. A pesar de la derrota y la ocupación británica, el espíritu de los guerreros zulúes se mantuvo vivo en la cultura popular y en la narrativa histórica. Las historias de valientes guerreros, como los que lucharon en Isandlwana y Rorke's Drift, se convirtieron en leyendas que inspiraron a generaciones. La figura de Cetshwayo, aunque exiliado, se transformó en un ícono de lucha por la soberanía y la dignidad. En el ámbito británico, la guerra fue vista como una victoria que reafirmó la superioridad del imperio. Sin embargo, a medida que pasaron los años, también surgieron reflexiones críticas sobre las consecuencias del colonialismo. La guerra anglo-zulú se estudia en las aulas como un ejemplo de los peligros de la subestimación del enemigo y el costo humano de la expansión imperial. Las discusiones sobre la guerra han evolucionado, y hoy se reconoce que la historia debe ser contada desde múltiples perspectivas, incluyendo las voces de los pueblos indígenas que resistieron el colonialismo. Los monumentos y memoriales construidos en honor a los caídos en esta guerra se han convertido en puntos de encuentro para la memoria y la reflexión. En Sudáfrica, el campo de batalla de Isandlwana y el puesto de Rorke's Drift son visitados por turistas y estudiantes, que buscan comprender la complejidad de esta historia. Estos lugares no solo conmemoran la valentía de quienes lucharon, sino que también sirven como recordatorios de las injusticias y los sacrificios que marcaron el camino hacia la modernidad en el país. A medida que Sudáfrica avanzaba hacia un futuro de reconciliación, la memoria de la guerra anglo-zulú se entrelazó con la lucha más amplia por la libertad y la igualdad. Historias de resistencia y sacrificio se convirtieron en parte del tejido nacional, recordando a todos los sudafricanos que la historia está llena de lecciones y que la lucha por la justicia y la dignidad continúa. El legado de la guerra anglo-zulú es, en última instancia, un testimonio de la capacidad humana para resistir y adaptarse.
A medida que las generaciones futuras reflexionan sobre este capítulo de su historia, las narrativas de valentía y resistencia seguirán inspirando a quienes buscan un mundo más justo y equitativo. La guerra anglo-zulú, con todas sus complejidades y matices, permanecerá como un recordatorio de que la historia no solo se escribe con victorias o derrotas, sino también con las voces de aquellos que luchan por su lugar en el mundo. A lo largo de la guerra anglo-zulú, hemos sido testigos de un conflicto que no solo definió el destino de un pueblo, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de Sudáfrica y del colonialismo en África. Desde las primeras tensiones que llevaron a la guerra hasta las batallas emblemáticas de Isandlwana y Rorke's Drift, cada momento ha sido un reflejo de la complejidad de las relaciones entre colonizadores e indígenas. La resistencia zulú, liderada por guerreros valientes y un rey decidido, se enfrentó a un imperio que buscaba expandir su dominio a toda costa. A través de cada batalla, los zulúes demostraron su coraje y determinación, convirtiéndose en símbolos de lucha y dignidad. Por otro lado, los británicos, aunque victoriosos, aprendieron que la guerra no solo se gana con tecnología y táctica, sino también con comprensión y respeto hacia el adversario. A medida que el conflicto llegó a su fin y las consecuencias se hicieron evidentes, tanto los zulúes como los británicos se vieron obligados a confrontar el legado de sus acciones. La guerra anglo-zulú no solo fue un capítulo en la historia militar, sino un momento crucial que sentó las bases de las luchas posteriores por la identidad, la soberanía y la justicia en Sudáfrica. Hoy, mientras reflexionamos sobre este periodo, es esencial recordar que la historia se construye sobre las experiencias de todos los involucrados. La memoria de la guerra anglo-zulú sigue viva en la cultura zulú y en el reconocimiento de la resistencia frente al colonialismo. A través de la educación y la reflexión, las lecciones de este conflicto pueden servir para construir un futuro más inclusivo y justo. La guerra anglo-zulú, con todos sus matices y complejidades, permanece como un recordatorio de que la lucha por la dignidad y la soberanía es un hilo continuo en la historia de la humanidad. En la búsqueda de la verdad y la reconciliación, el legado de este conflicto nos invita a seguir adelante con una mayor comprensión y aprecio por la rica diversidad de las historias que componen nuestro mundo.